Dice la palabra, y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo quiero volver a repetir ese verso. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios, te doy gracias por tu palabra, porque en tu palabra hay vida, Señor. Porque en tu palabra, Señor, hay revelación, Señor, para transformar áreas en nuestra vida que todavía están sin ser transformadas, Señor. Yo declaro que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, invade todo conocimiento terrenal, Señor, y sea derribado toda estructura terrenal, Señor, que haya en cada mente, Señor, en este momento. Declaramos por tu palabra, Señor, que se allana nuestra mente para poder recibir, Señor, tu palabra y para poder construir, Señor. Yo lo declaro en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Yo quiero hablar de edificar una vida sólida. Edificar una vida sólida. Y estuvimos hablando hace 2 domingos atrás de que me llamas Señor y no haces lo que te digo. En otras palabras, muchas veces se le llama y se le reconoce como nuestro Señor, pero solamente es bajo una palabra que sale de nuestra boca y no realmente que sale del corazón. No podemos decir al Señor, tú eres mi Señor, si no nos sometemos, si no le obedecemos. Y la palabra clave es en todo. ¿Me está entendiendo? Es en todo. No es selectivo, es en todo. Ahora, los versos que no pudimos tocar, que hoy queremos trabajar sobre ellos, es cuando el Señor comienza a decir, y todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Para poder edificar o tener una vida sólida, yo quiero que entendamos que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Hay muchas cosas que están quizás en primer lugar en nuestra vida antes que Dios. Y todo lo que está antes que Dios es un ídolo que debemos de derribar. ¿Usted me está escuchando? Todo lo que tengamos primero que Dios es un ídolo que tenemos que derribar. Y yo quiero poner muy en claro que Dios no es Oasis. ¿Me está entendiendo? Oasis no es Dios. La iglesia no es Dios. Edwin Casilla no es Dios. El profeta no es Dios. El apóstol no es Dios. El pastor no es Dios. El evangelista no es Dios. El maestro no es Dios. ¿Por qué tengo que poner esto bien en claro? Porque yo puedo morir, pero Dios no muere. El profeta puede morir, pero Dios no muere.
El apóstol puede morir, pero Dios no muere. El maestro puede morir, pero Dios no muere. En otras palabras, Edwin muere, Dios levanta a 100 mejores que Edwin. Se le muere un profeta, Dios levanta a 100 mejor que un profeta. ¿Me está entendiendo? Significa que nuestros ojos no pueden estar puestos en el hombre, sino que tienen que estar puestos primero en Dios. Por eso digo que Oasis no es Dios. Somos solamente instrumentos que Dios estableció en esta tierra para Él manifestar su gloria y su presencia a través nuestra. Pero en el momento en que nosotros también nos desubicamos o sacamos a Dios de nuestro centro, también Él se aleja de nosotros y ya solamente su presencia es un recuerdo del pasado en la vida de aquellos que se alejan y desobedecen al Dios supremo. Edificando una vida sólida. Qué lamentable. Y es el verso que utilicé para traer como fundamento. Y todo el que haya dejado. Y todo el que haya dejado. Muchos de los que nos encontramos aquí sentados hemos tenido que dejar muchas cosas. Lamentablemente, hay áreas que todavía tenemos muy agarradas y nos aferramos a ellas porque entendemos que si las soltamos, perdemos identidad. Y ese es el propósito. Lo primero que nos revela la palabra, y todo el que haya dejado, y todo el que haya abandonado, y todo el que haya roto. Y cuando yo quiero hablar de abandono, no estoy hablando de abandonar a tus hijos, de abandonar a tu esposa, de abandonar tu casa. Lo que estoy poniendo como fundamento es cuando desplazamos del primer lugar nuestra casa como prioridad para poner en primer lugar a Dios. Y vuelvo y repito, Oasis no es Dios, ni los ministros que estamos en Oasis somos dioses, solamente somos instrumentos. Cuando usted le es fiel a Dios, usted le es fiel a las autoridades que Dios ha establecido sobre usted. Cuando usted le es fiel a Dios, por ende, usted le es fiel a su esposo, usted le es fiel a su esposa. Cuando usted honra a Dios y establece a Dios como prioridad, entonces usted se ocupa de atender su casa, no porque su casa es primero, sino porque Dios es primero y Dios establece en nuestra vida un orden en nuestro desorden. En otras palabras, les quiero informar de que el Dios del cielo, lo primero que está diciéndonos a nosotros es: necesito gente que hayan aprendido a edificar una vida sólida en Cristo. Ahora, dejar, arrancar, romper, como que es el vocabulario en Oasis común y corriente. En todos los mensajes y en todas las predicaciones que nos paramos aquí, es como si fuese algo esencial. Tener que hablar de separar, tener que hablar de romper, tener que hablar de quitar, tener que hablar de dejar áreas en nuestra vida que nos impiden establecer el propósito de Dios. Y quizás muchos se incomodan con esas palabras de dejar, de romper, de tener que quebrar, de tener que arrancar de nuestras vidas áreas que nos estorban. Por eso Dios me puso este mensaje, este verso: todo el que haya dejado. En otras palabras, usted dejó su casa, ya no es primer lugar, ahora es que quizás en tercero o cuarto o quinto, quizás ahora tus hermanos no están en primer lugar, sino están quizás en tercero o en cuarto lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ponemos a Dios en el primado, le damos el primado para nosotros, Dios es lo más importante.
Pudimos ver hombres de Dios a través de la historia, que quizás muchos a través de libros los pudimos visualizar, pero muchos conocimos quizás de oídas, otros pudimos ver la vida de Gille Ávila. Un hombre que yo me atrevo a decir conforme al corazón de Dios, no porque no haya cometido errores, sino porque era un hombre íntegro, era un hombre el cual no se le conoce ningún tipo de chanchú, ni de problemas, ni de dificultades. Un hombre el cual honraba, amaba a Dios. Pero usted dirá, ¿cómo podemos multiplicar, cómo podemos ser como Gille? Y como Gille quizás se pudo multiplicar en otro. Y lo más importante es porque Cristo se multiplicó en él. Dígale al que está a su lado, lo primero, para tener una vida sólida. Escuche lo que dice la palabra. Es poner en práctica. Dígale, es poner en práctica la palabra. Y usted dirá, ¿y cómo puedo poner en práctica la palabra? Solamente podemos poner en práctica la palabra. Vuelvo y repito, arrancando, rompiendo áreas de nuestra vida que están en primer lugar. ¿Cómo puedo tener una vida íntima con Dios? Quizás hay gente aquí que han intentado tener una vida íntima con Dios y se le ha hecho difícil. Yo quiero que me levante la mano aquellos que han intentado tener un lugar secreto donde poder intimar con Dios y se le ha hecho difícil. ¿Sabe? Lo primero es que el terreno para poder llegar a intimar con Dios es una tierra dura. No crea que el enemigo te va a dejar el camino libre. Nuestra relación con el enemigo muchas veces ha sido más cercana que nuestra relación con Dios. Si quizás lo escuchara mi mamá, diría Jesús, María y José. Pero créalo, escuche lo que hablamos. Observemos nuestras actitudes, nuestras acciones. Investigue si lo que usted habla, lo que usted dice está conforme a lo que estipula la palabra. Y usted me dirá, ¿y cómo yo sé lo que estipula la palabra? Tienes que leerla. Tienes que estudiarla. Tienes que comer de ella. Dios jamás será lo primero en tu vida si tú no le conoces. Y para conocerla, tienes que profundizar. Pero para profundizar, tienes que romper. La Biblia dice que el hombre prudente, es aquel, mire lo que dice, que cuando va a edificar una casa o va a edificar su casa, cavó. Y la palabra cavar significa hacer ¿qué? Un hueco. Y para eso tenemos que tener ¿qué? Unas herramientas. Porque usted no me diga que usted va a cavar un hoyo. Por lo menos si yo le digo aquí, cabe un hoyo, primero tiene que romper este cemento. Y para romper este cemento, usted tiene que tener un marrón, un pico, una pala, tiene que tener un martillo eléctrico, o tiene que tener algo para poder romper. ¿Necesita qué? Diga conmigo, necesito herramientas. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos herramientas para romperlas. Diga, la palabra es una herramienta. La palabra es una herramienta para romper áreas en nuestra vida.
Lo que ocurre es que nosotros no escuchamos la palabra. Mientras se está predicando, mientras se está trayendo un taller, quizás se suelta la palabra, nos gozamos de las semillas que se están soltando. Véalo de esta forma, nos gozamos de semillas que se están soltando. Y qué rica las semillas que se están soltando. Y qué bonita las semillas que se están soltando. Pero esas semillas que se están soltando, usted debe de tener un saco para recoger esas semillas. ¿Y cómo se puede llamar ese saco? Se puede llamar una libreta, se puede llamar un iPad, se puede llamar algo donde usted pueda anotar. Aquí se graba. Y quizás muchos se llevan el CD, pero el CD en la gaveta de su carro no sirve para nada. El CD quizás en una área, en un file o en un armario, no sirve de nada. El CD tiene que ponerlo y tiene que encender el radio y usted escucharle, prestar atención y comenzar a decir: Señor, ¿cuáles son las herramientas que has estado soltando miércoles tras miércoles para romper el área en mi vida? Y no ver como que la profeta no sabe hacer otra cosa que solamente hablar de rompimiento. Perdóneme, ese es su trabajo. El pastor Leo trabaja armando estos edificios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si tiene que trabajar sábado también, y si tiene que trabajar un domingo, es lo mismo. Construyendo, preparando, preparan un terreno para luego levantar esas estructuras. Ese es su trabajo. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es nuestro trabajo? Tenemos un trabajo que hacer, pero hay áreas en nuestra vida que nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Y yo te voy a decir algo. Sé que Oasis está siendo efectivo, o los ministros de Oasis estamos haciendo el trabajo, porque veo trompas cuando se acaban los cultos. Veo gente que me pasa por el lado y no me da ni un abrazo. Y yo sé que es que se han ido atribulados por la palabra. Y digo: gloria a Dios, porque eso es lo que dice allí: tiempo de expansión, tiempo de rompimiento. Para expandir una pared hay que romperla. Para expandir un territorio hay que romper áreas para poder tomar esas áreas que no han sido alcanzadas. Tenemos que romper áreas en nuestra vida que nos impiden profundizarnos con Dios. Yo hago una pregunta y no me la conteste, contéstela a sí mismo. ¿Cuántos versos de las Escrituras usted se aprendió en esta semana? Segunda pregunta: ¿cuántos libros de la Biblia usted se leyó en esta semana? ¿Usted pudo superar su tiempo de oración en esta semana? Si la contestación es ninguna, o no he podido superar, no he podido leer un versículo de la Escritura y memorizármelo, no he podido leer un libro de la palabra de la Escritura, quiero decirle algo: usted mantiene su vida estancada y no culpe a otro de su irresponsabilidad. Usted me preguntaría: apóstol, ¿me llamó irresponsable? Sí, te llamó Dios irresponsable. Porque todo el que viene a mí, dijo Jesús, todo el que viene a Jesús tiene que recibir una transformación. Y todo el que va a Jesús tiene que oír sus palabras, y luego que escucha sus palabras, las pone en práctica.
Yo no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Contrayación. Es hora de que comiences a escuchar y poner en práctica la palabra. No solo el escucharla te lleva al cielo. No solo el escucharla te hace profundizar tu vida. No solo el escuchar te hace subir un nivel. El escuchar solamente lo único que hace es que te advierte, pero a ti te corresponde ponerlo en práctica, y ponerlo en práctica es romper, quebrantar, dejar por causa de Él. Y usted me dirá, ¿para qué? El verso que leí, el verso 19, verso 29, capítulo 19, verso 29, mejor dicho. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Hermano, perdóneme, pero yo creo que cuando Padilla estaba hablando, diciendo las mentiras que no iba a bajar, los aplausos eran más que esto. Y Dios te está diciendo que te va a dar 100 veces más. Dios no es mentiroso. Él no engaña a nadie. Él no necesita un aplauso. Él no necesita, porque no es carente. Si Él te dice, te doy 100 veces más, créele, te dará 100 veces más. Ahora Él lo dice bien claro, por mi nombre. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Oír no es suficiente. Vuelvo y lo repito. Hay que ponerlo en práctica. ¿Sabe que aquí nadie tiene excusa? Ninguno tenemos excusa. Aquí nos perdemos porque nos da la gana. Si nos lleva el diablo, fue porque quisimos agarrarle la mano. No porque ni el diablo nos agarró, sino porque nosotros le agarramos la mano. Aquí el que peca es porque le da la gana. Es por poca vergüenza y por ser un sinvergüenza. Oh. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser un cuerpo prudente. Usted sabe que Dios te estableció como prudente. Dios no te estableció como necio. Necio te haces tú. Dios te estableció como prudente. Dice que puso en ti su inteligencia. Dile que está a tu lado. Dios puso en ti su inteligencia. Ahora tú decides. Porque la inteligencia de Dios nos lleva a romper con áreas de nuestra vida que están entronadas. La inteligencia que Él estableció en nuestra vida, lo que hace es que nos alerta y nos enseña que no es agradarnos a nosotros, sino es agradarle a Él, como el patrón del principio, lo que Él estableció en el principio. Adán, masculino y femenino, no se gobernaban en el Edén. Ellos establecían la voluntad de Dios. Y el engaño de la serpiente provino por su falta, ¿cómo diría?, de ser negligente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios fue donde Adán a decirle, ¿por qué te escondiste? Porque Adán dijo, puedo tomar decisiones por mi cuenta ahora. Y decido no presentarme delante de Dios. Cada vez que nosotros actuamos de la misma manera, decidimos no presentarnos delante de la presencia de Dios, hacemos las cosas incorrectas
ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a Dios y luego decidimos si queremos ir a la iglesia o no ir. Tenemos la opción y nosotros lo ponemos como opción. ¿Voy o no voy? Créame. Para Edwin Casillas no hay opción. Si lo hice bien o si lo hice mal, me tengo que presentar delante de Él y decirle, aquí estoy, delante de tu presencia. Pero hay gente que la palabra perdón como que no está en su diccionario y no está en su vida. Y eso viene de parte de la dureza. Y le voy a decir esto: el creyente, el que se dice ser creyente y todavía no ha aprendido a perdonar ni a pedir perdón, ojo, tenga cuidado, porque usted no ha conocido a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Los niños lo cantaban y a mí me lo enseñaron cuando chiquito, cuando estaba en la escuela dominical. Y decía el cántico: Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor. Vuelve y te lo repite, por si acaso la primera vez no lo escuchaste. Dios es amor, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Cantadito, para que se te quede en tu inconsciente. Ahora, la Biblia dice que el que no ama, primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Escuche esto. El amar no es si usted quiere. ¿Me está entendiendo? El amar es un deber, es una obligación, es un estilo de vida del cristiano. El amar. Y se nota en nuestra cara cuando amamos, porque las caras amargadas se notan que realmente carecen de amor. Así es que el amor, dile que se te note en tu rostro que amas. Dios es amor. Ahora usted dirá, ¿por qué es necesario? Porque la gente prudente escucha la palabra y la pone en práctica. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? La gente prudente escucha la palabra y la pone en práctica. Ahora, escuche esto. Para ponerla en práctica tiene que venir un odioso. Para que se ponga en práctica tiene que venir alguien para que te haga la vida de cuadrito. Para que se ponga en práctica tienes que levantarte y coger un tapón de 2 horas. Para poder ponerlo en práctica se te va a vaciar la goma, se te va a romper el aro. Para que lo puedas poner en práctica se te va a dañar la transmisión cuando vienes para el culto. Para ponerlo en práctica, y vamos a ver entonces si realmente lo pones en práctica o volviste a fracasar. Porque depende de tus actitudes si la palabra la tomas y la pones en práctica o solamente la escuchaste para que como un mime esté ahí repitiéndose en tu cerebro. Y yo espero que la palabra que te haya dicho que Dios es amor sea como un mime. Mire que mucho fastidio un mime, un mosquito. Y esa palabra, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y si Dios está en ti, se tiene que reflejar el amor. Por eso nos dice la palabra que tenemos que profundizar. La palabra profundizar significa que tenemos que romper. Significa que hay odio, hay rencor, hay desamor que tenemos que romper de nuestra vida. Hay gente que son apáticos. Hay gente que le importa un bledo la vida del que está a su lado. Yo quiero informarle algo. No puedo profundizar con Dios si no profundizo con el que está a mi lado. Jamás podré profundizar con Dios. Jamás podré amar a Dios si odio al que está a mi lado. Y más que odio es el desamor.
Porque el odio es que se toma el amor. Y lo que amé, entonces ahora ya no lo amo. Porque tengo un rencor, un resentimiento. Pero hay gente que parece que la palabra amor nunca ha pasado sobre ellos. Porque no sienten nada. No sienten odio, pero tampoco aman. Es como estar vivo y no existir. Dile que está a tu lado, profundiza. Y profundizar hay que romper, hay que cavar, hay que pasar trabajo. Para yo amar, tengo que pasar trabajo. Tengo que romper con los resentimientos. ¿Y qué resentimiento? Aquí se enseñó en un taller. Resentir, volver a sentir el dolor cuando me hirieron. Ahora, ¿sabe lo que me dice la palabra? Para el que trate de coger la excusita de resentimiento. Papá, pero tú todavía tienes resentimientos conmigo. Pero se supone que lo que dice la Biblia es que nadie haga tropezar a un pequeñito. El corazón de Laura se está sanando. Dios está sanando el corazón de ella. Y viene el apóstol y le mete un flechazo ahí en el corazón. Y vuelvo y la hiero nuevamente. ¿Qué le estoy haciendo? Poniéndole un pie para que tropiece. Porque el resentimiento lo está sanando. Y en vez de yo ser un colaborador, lo que soy es que un aliado del adversario para herir lo que Dios está sanando. Cuidado, ojo, escuchen bien. Aquí su oído. No seas piedra de tropiezo. No hagas como Caín, que en vez de velar por su hermano, lo que hizo fue que lo asesinó. Y cuando el Señor le preguntó, oye, Caín, ¿y dónde está Abel tu hermano? Él bien malcriado. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces la pregunta es, si no eres un guardián de tu hermano, ¿por qué eres un detractor? ¿Por qué eres un asesino? ¿Por qué destruyes el propósito del que está a tu lado? Ojo, si no vas a bendecir, tampoco maldigas. Prudentes. Necesitamos gente que sea prudente. Gente que escucha la palabra y es diligente. Y es cuidadoso. Y toma la palabra y no la toma en poco. Para ellos la palabra, los prudentes, la palabra para ellos es importante y la toman como si fuese un tesoro. Y lo que hacen es que guardan esa palabra en su corazón y comienzan a ponerla en práctica para que comience a tener dividendo. Si usted toma dinero y usted lo pone en un banco, usted va a adquirir unos intereses. Si usted toma la palabra y la pone en su corazón, usted va a recibir unos cambios, unas transformaciones. Pero va a ser probado. Prudente. Lo segundo es esforzarnos. Las personas prudentes se esfuerzan en obtener. Las personas prudentes se esfuerzan para llegar a sus objetivos. No se sientan a esperar que las cosas pasen. Vuelvo y repito, la gente esforzada son aquellos que ¿qué? La palabra lo dice, que se esfuerzan. Son los que van más allá. Son los que tienen una acción. Son los que accionan. No se quedan inertes. Ahora mire esto, iglesia. Gente quiere tener cambios en su familia.
Gente quiere ver transformados sus matrimonios, pero no se esfuerzan. No hacen nada positivo para que la relación llegue a otro nivel. Quiere que sus hijos toquen niveles o se acerquen o se enamoren de Dios, pero sus acciones lo que hacen es que los alejan de Dios. Para que tu hijo y tu hija, para que tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, para que tu esposa, para que tu esposo, para que tu relación en el matrimonio mejoren, primero tienes que mejorar tú. Es imposible que la relación con Dios, con mi Dios, sea una buena relación si yo tengo una mala relación con el apóstol. Yo creo que se me fue la iglesia 5 segundos. Lo voy a repetir para aquellos que se fueron en Lambolandia. Para que mi relación con Dios sea una buena relación, yo tengo que comenzar a establecer una buena relación con mi prójimo. ¿Me está entendiendo? Hay gente que quiere tener una buena relación con Dios, pero no quieren tener buena relación con el que está a su lado. La Biblia dice, Juan capítulo 4, dice que cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano. ¿Me escuchaste? Dile que está a tu lado, es imposible amar a Dios aborreciendo a nuestro prójimo. Prójimo puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser el novio, la novia, puede ser tu maestro, puede ser tu maestra, puede ser el vecino, puede ser la vecina, puede ser todo el que esté a tu lado. La palabra prójimo significa próximo, el que está a tu lado. Tengo que hacer toda la salvedad porque hay gente que dice, mi esposa no es prójimo, es mi esposa. Ay, Señor, renueva el espíritu de la mente. Quiere decir que me tengo que esforzar, diga, tengo que esforzarme. Es un trabajo que tengo que hacer. Tengo que romper con áreas en mi vida. Tengo que esforzar áreas en mi vida para yo poder amar. Tengo que esforzarme para yo poder perdonar. Tengo que esforzarme para yo poder conquistar. Tengo que esforzarme. Eso no va a venir si yo me mantengo sentado. Eso no va a venir si me mantengo inerte. Eso no va a existir si yo no hago cambios y transformaciones primero en mi vida, para que puedan ocurrir relaciones, mejor relación en el matrimonio. Yo tengo que esforzarme, y el esforzarme muchas veces es callarme la boca. No me escucharon. Esfuérzate a no hablar. Esfuérzate a no gritar. Esfuérzate a no utilizar tus manos. Esfuérzate a no humillar al que está a tu lado. Esfuérzate. Yo creo que no me escucharon todavía. La gente no se esfuerza a guardar silencio cuando quieren hablar. Moisés fue a donde Dios y le dijo, el pueblo se está quejando, nos están persiguiendo los egipcios y aquí hay un mar frente a nosotros.
y fue a orar y Dios le dijo, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. La vara representa la autoridad, pero también representa la corrección. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu dirección y tu corrección me van a infundir aliento. Escucho bien, cuando se te corrige, Dios es el que te está corrigiendo. ¿Para qué? Para traerte orden. Tu vara y tu callado, tu dirección y tu corrección me dan paz, me hacen estar tranquilo, me hacen vivir confiado. Gente que se esfuerza es aquel que se esfuerza a no estar escuchando todos los chismes que vienen a sus oídos. Gente que se esfuerza a cerrar el oído a los comentarios que te impiden tener relaciones buenas o buenas relaciones. Hay que cerrarle el oído al chisme y a las percepciones que lo que hacen es trayendo división entre el cuerpo de Cristo. Así que esfuérzate a cerrar tu oído al chisme, al comentario, a la contienda que te impide relacionarte con Dios. Esfuérzate a ser valiente y cerrarle la boca a los leones. Atrévete a ser esforzado para decirle a otro, lo siento, mis oídos no son zafacones de basura y de males comentarios. Y vuelvo y repito, el esforzarte no es una opción, es un mandato. A Josué, el Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate. Esforzarte. Esforzarte es estirarte, ir más allá. Esfuérzate. Extiéndete. El esforzarnos es una inyección de fe. Así que esfuérzate a creer lo que dice la palabra. Aunque lo que veas sea contrario a lo que Dios te ha dicho, esfuérzate a creerle a Dios. ¿Sabe qué lamentable? Es que hay gente que Dios le habla una palabra, pero vienen las aves del cielo y le roban la palabra. ¿Sabe quiénes son las aves del cielo? Puede ser tu hermano, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. ¿Me está entendiendo? Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo que te quiere robar la palabra. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que te dice, y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre e hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué te están hablando a tus oídos? ¿Te están robando la palabra que Dios te ha dado? Esfuérzate. Esfuérzate en cerrar tus oídos, pero esfuérzate en creerle a Dios, no importa la circunstancia que te están rodeando. ¿Sabe qué es ser prudente? Ser prudente es aquella persona que es valiente, que se atreve a hacer, que es osado, se atreve a hacerlo, no importa lo que le esté rodeando. Dios me dijo que hiciera esto, yo lo hago.
Dios me dijo, yo no lo cuestiono. Dios me lo dijo, yo lo hago. No importa, Él me está diciendo que lo haga, yo lo voy a hacer. Y vas a tener un resultado de bendición. Porque aquel que le presta su oído a Dios, aquel que obedece a Dios, va a tener 100 veces más. Escuchó lo que dice la palabra, 100 veces más. Dios no es mentiroso. Si usted rompe, entrega y lo pone a Él en primer lugar. No me estás entendiendo. Si usted lo pone a Él en primer lugar, Dios te va a dar 100 veces más. 100 veces más. Aleluya. Amárrese los pantalones, porque esto me dijo el Señor. Si tú dejas el dolor que causó mamá y que causó papá en tu vida, si tú dejas el dolor, y vuelvo y repito, que causó tu hermano o tu hermana en tu vida, producto de una violación, producto de un maltrato, producto de una herida, producto de no un abrazo, producto de un rechazo. Si tú aprendes hoy a echar y a dejar a papá, a dejar a mamá, dejar el maltrato que causó mamá y que causó papá, el abandono cuando era un niño, si tú aprendes a dejarlo, Dios te va a dar 100 veces más. Te va a dar padre que te ame. Te va a dar madre que te ame. Te va a dar un esposo. Te va a dar un hijo. Te va a dar, aleluya, gente que te rodee, que te respete y que te lleve a otro nivel. Pero depende de ti. Es tu decisión. No te aferres al dolor. No te aferres al maltrato. No te aferres a la violación. Ya pasa la página. Perdona y sigue hacia adelante, porque Dios te dará, aleluya, 100 veces más. Porque cuando rompemos con el odio, cuando rompemos con los que nos hicieron, cuando rompemos con el maltrato en la familia, tráela al altar, tráela aquí al altar. Yo no sé si usted sabe que Dios está hablando. ¿Sabe, iglesia? Que lo que usted está despreciando, hay otros que lo necesitan. Así es que los hombres y mujeres de aquí de Oasis que cierran sus oídos, quiero decirle que hay más de 1000 personas allá afuera que necesitan lo que usted está escuchando. Y Dios se lo va a traer en cuenta en el juicio final. Así que aprenda a escucharlo. Dios, yo declaro sobre esta mujer 100 veces más, Señor. Toca todas sus áreas, Señor. Toca el dolor en el corazón. Sánala. ¿Usted me está entendiendo? Dios quiere que profundicemos. No nos quedemos raspando el piso con nuestras uñas. Yo quiero profundizar y buscar de Dios, pero siempre hace lo mismo, superficial. Dígale que está a su lado. Siendo superficiales, jamás vamos a profundizar.
Tenemos que enrollarnos las mangas. Tenemos que coger las herramientas que nos han dado para comenzar a romper el suelo. No nos da la gana. ¿Me está entendiendo? Pero le voy a decir algo. No hay excusa. Dios te trajo para decirte que si tú rompes las áreas en tu vida que te están impidiendo profundizar y te toca a ti, no es al apóstol. Si te vas atribulado aquí y le dices allá a otra persona, pastor Leo, es que el apóstol lo que dijo me enchismó, fastídiate. Te lo estoy diciendo para que se produzcan cambios en tu vida. Te lo estoy diciendo para que suelte el dolor de papá, porque él tiene 100 veces más. Aleluya. Es 100 veces más el amor y el cariño que vas a sentir de papá. Y mujer, y te voy a decir algo, deja de ser zángana. Marido, yo quiero el marido. ¿Qué marido? El que te las pegó. ¿Para qué rayo lo quieres? ¿Porque te las sigas pegando? Es que yo quiero a el marido, es que yo no quiero a él, es a él el que yo no quiero. Es verdad que me golpeaba, es verdad que me pateaba, es verdad que me ultrajó. Pues ¿para qué rayo tú quieres un violador? ¿Para qué rayo tú quieres un maltratante? Pasa la página. Dios tiene algo mejor para ti. Y lo voy a decir a los maltratantes y a las maltratantes. Ojo, si sigues maltratando, Dios te va a quitar. Dios te va a quitar del medio. Ay, santo Dios. Gózate, niña. Aleluya. ¿Sabe cuál es el asunto? Establecer el fundamento. Nos cuesta establecer un fundamento. El hombre prudente es aquel que escucha la palabra y aunque es difícil, mete mano. Y dice que yo tengo que dejar con este machismo que tengo, lo voy a dejar con el machismo. Tengo que romper con él. Tengo que romper con estas áreas que laceraron, las voy a romper, las voy a sanar. El odio que le tengo a mi familia, a mi papá, y lo disfrazo muy bien. Míralo, hay que romperlo y hay que perdonar. ¿Usted sabe qué? Yo fui abandonado. Yo nunca me crié con mi papá. Nunca. Y créame, me hizo falta los regaños, me hicieron falta la bofetada, porque recibía la bofetada de mi mamá y no tenía dónde ir a abrazar, y que no me quedaba otra que abrazar al que me dio el cantazo. Sí. Porque mi mamá aprendió a darme y a consolarme sin tener esta palabra. Y tuve que aprender a perdonar a mi papá antes de que falleciera. A la cañona. Porque aprendí de un evangelio hacha y machete. Que era lo haces o lo haces. Y después te lo decían bien lindo, o te lleva el diablo. Y tuve que aprender a perdonar a mi papá. Y lo más difícil es decirle papá a una persona que nunca lo fue. Y pedirle la bendición al que nunca me bendijo. Y llevarle un obsequio el día de los padres al que nunca me regaló ni un muñequito, ni en mi cumpleaños, ni en las navidades. Y lo digo sin una lágrima, porque perdoné. ¿Y usted sabe qué? Porque Dios fue mi Padre 100 veces mejor.
No hay excusa. No hay excusa. Que yo no tuve un modelo a seguir de lo que era un buen esposo. No hay excusa. Está la Biblia. Ella nos enseña a ser buenos maridos. Nos enseña a las mujeres a ser buenas esposas. Enseña a los hijos a ser buenos hijos. ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser una mejor madre? ¿Cómo puedo ser un buen hijo? Estableciendo los fundamentos. Y para establecer los fundamentos, tengo que romper con mi papá. Con mi papá y con todos los dolores que me causaron. Tengo que romper con mi mamá y con todos los dolores que me causó. Tengo que romper con mis hermanos y con todos los dolores. Y quizás con todas las preferencias que tenían con ellos. Tengo que romper con si tengo un hogar, una casa con piscina o con una quebrada que está por la parte de atrás que tiene bilaxia. Hay que romper con la cultura y con la subcultura donde nos criamos. Tenemos que romper, porque si fuimos de una urbanización high class, o si fuimos de un barrio, o si fuimos de residencial, tenemos que romper con esos estereotipos que nos han marcado la sociedad en que vivimos. Tenemos que romper que aquel que tiene estudios es el que es. Tenemos que romper. Porque Dios nos va a dar 100 veces más. No sé si me estás entendiendo. Pero Dios te llamó hoy a decirte, si realmente tú profundizas y comienzas a intimar conmigo, Dios te está diciendo, comienzas a intimar conmigo, no porque comes con los apóstoles o porque comes con la profeta, si comes o no comes con el apóstol o con la profeta, si comes o no comes con los ministros o no con los ministros, con quien tú tienes que comer es con Él, con quien tú tienes que acercarte es a Él, con quien tú tienes que compartir es con Él. Porque si se escocota la profeta, 2 o 3 de aquí se escocotan. Si se escocota el apóstol, 2 o 3 que están aquí también comienzan y se escocotan. No. Usted no vino a buscarme a mí ni vino a buscarla a ella. Usted vino a buscarlo a Él, el que merece toda gloria, toda honra. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Romper con mamá y con papá significa sanar. Y Él nos está invitando hoy. Atrévete. Atrévete a romper con el suelo. A romper con las estructuras. A romper con lo que tienes. Rompe. Atrévete a profundizar. No seas más superficial. No seamos más superficiales. Dios está buscando a gente. No que le traigan adoración, sino que con su vida sean unos adoradores. Concluyo con esto. Si queremos tener una vida sólida, hay que trabajarlo. ¿Me escuchó? Ya concluí. Si queremos tener una vida sólida, tenemos que trabajarlo. No. Si queremos tener una vida sólida, tenemos que trabajarlo. ¿Qué tal si ahora dice, aquí estoy, yo quiero olvidar el dolor, yo quiero olvidar el dolor, yo quiero olvidar el dolor del ayer, yo quiero olvidar el dolor de mi papá, yo quiero olvidar el dolor de mi abandono, yo quiero olvidarlo? Te invito a que te pongas en pie.